Este 27 de julio circularon videos por redes sociales en donde se ven miles de migrantes represados en el territorio colombiano. Se estima que unas 10.000 personas provenientes de Haití, países africanos y la zona suroriental de Asia llegaron a las costas colombianas de Necoclí, en el Urabá antioqueño, desatando una crisis humanitaria. Las razones: buscan salida hacia Panamá, lo que les permitiría seguir su recorrido hacia Estados Unidos, que dista de más de 4.000 kilómetros a su suerte. Según la Defensoría del Pueblo, esta situación se está presentando desde hace más de 10 días. Al parecer, por factores climáticos, las lanchas que salen desde Necoclí transportando a los migrantes no han podido zarpar y por eso se registra el represamiento de migrantes en el territorio. La mayoría de los migrantes que llegan a este paso obligado para dirigirse al norte lo hacen huyendo de las crisis en sus países de origen. De acuerdo con datos de Migración Colombia, sugieren que en 2020 más de 479 haitianos ingresaron al país, aunque otras organizaciones advierten que la cifra es mucho mayor, pues este dato corresponde a los pasos migratorios legales. La mayoría de haitianos huye por la grave crisis económica y social que dejó el terremoto de 2010 y del que el país nunca se recuperó. El asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio hasta ahora no ha provocado un aumento de la migración, según organizaciones humanitarias. Quizás porque el presidente de Estados Unidos les advirtió a los haitianos no aventurarse a llegar al país. Cifras de Naciones Unidas de 2019 muestran que por el Urabá antioqueño se movilizaron unos 17.668 migrantes, de los cuales 3.170 eran haitianos, mientras que MSF reportó la entrada de más de 15.000 migrantes a Panamá por el Darién entre enero y mayo de este año. Las organizaciones de cooperación internacional coinciden en que en los últimos años, gran parte de las personas que transitan por esta zona son provenientes de Haití. Las razones: la crisis social desatada desde el terremoto del 2010, la guerra y la inestabilidad social. Asimismo, muchos de ellos migraron en un principio a países como Ecuador y Chile, con políticas migratorias más flexibles, pero debido a las restricciones por la pandemia por coronavirus, tuvieron que emprender de nuevo su tránsito hacia otro país. Pese a que en el territorio siempre ha habido una circulación amplia de personas migrantes, en los últimos días las denuncias ciudadanas apuntan a que hay una emergencia sanitaria, pues ya colapsaron los servicios de acueducto, alcantarillado y de salud. Además, hay presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que, según los testimonios, buscan comida y soluciones para la situación por parte del gobierno de Colombia y de Panamá. Las medidas de bioseguridad también son precarias, sin tapabocas o distanciamiento social. Las denuncias también vinculan el represamiento a traficantes asociados al Clan del Golfo, quienes presuntamente llevaron a las personas hasta este lugar para hacer el paso por el Darién. ¿Qué es el Darién? El tapón del Darién, un bloque selvático de 575.000 hectáreas entre Colombia y Panamá, es considerado el paso ilegal más peligroso de América Latina. Quienes pasan por allí de manera irregular viajan desde Pakistán o Yemen hasta Ecuador, atraviesan Colombia y llegan a Turbo, Antioquia, donde se suben en una lancha que los deja en la entrada de la selva. Ya en la frontera, los que van a pie pueden tardar entre 5 y 10 días en cruzar, todo depende del tiempo inclemente del Darién, y son guiados por falsos coyotes que les cobran por guiarlos, y muchas veces los abandonan en el camino. Su destino final es Estados Unidos. Se trata de un tránsito migratorio complejo, al que acuden personas de diferentes continentes y nacionalidades, que si bien ha existido desde hace décadas, empezó a cobrar visibilidad en los últimos años porque se han registrado varios casos de naufragios con migrantes en aguas cercanas a municipios como Necoclí, Acandí y Capurganá. A Panamá han llegado entre enero y mayo más de 15.000 migrantes en terribles condiciones. En lo que va del año, por lo menos una docena de migrantes han muerto en el Darién, según datos del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, mientras que UNICEF advirtió en marzo de este año que la cantidad de niños, niñas y adolescentes que emigran hacia el norte a través de la selva se ha multiplicado por más de 15 en los últimos 4 años. La migración a través de esta frontera no es un fenómeno nuevo. Según César Mesa, jefe de la Oficina en Terreno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la porosidad de la región ha servido para el paso de personas, para acciones económicas ilícitas y para la trata de personas. Calamidad pública en Necoclí. El represamiento de miles de personas en las calles y playas de Necoclí a la espera para salir a Capurganá han llevado al municipio a declarar calamidad pública. César Zúñiga, director de gestión del riesgo de Necoclí, mencionó que los residuos sólidos han incrementado en 17 toneladas y no se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad, por lo que se teme una crisis sanitaria en la zona. Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para adelantar planes de contingencia para atender la crisis migratoria que vive el municipio antioqueño. La Defensoría de Colombia solicita a entidades del orden nacional, departamental y municipal planes de contingencia ante posible colapso por represamiento de migrantes que transitan por la ruta del tapón del Darién, quienes llegan a Necoclí con proyección de salida hacia Panamá, escribió la entidad en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que esta no es la primera vez que se presenta esta situación en el municipio. En enero de este año ocurrió una situación similar, con la diferencia en número, pues se hablaba de casi 1.000 migrantes. Esta cifra asciende hoy a 10.000 migrantes.
capital.